Ahí ya comenzó. Bien, entonces vamos a pedirle al Dios de la vida que nos ilumine, que nos ven Espíritu Santo, con el juego de tu amor, yo me entrego a ti en lo mejor que mi capacidad me lo permite. Quiero llenarme con tu Espíritu, yo necesito tu poder en mi vida. Ven por favor y lléname, Señor. Yo creo que cuando me entregué a ti, como Señor, nos convertiremos en uno. Yo permito que tú derrames tus 7 dones sobre mí, es decir, los dones de servicio, sabiduría, enseñanza, fe, milagros y otros más. Yo no voy a poner límites a tus dones por mi propia forma de pensar. Obra en mí con tu palabra. Amén. Amén. Estaba mirando que en el capítulo anterior, en el 11, habla de los descendientes de Taré y ya menciona que Abraham y su hermano tomaron mujeres y que la mujer de Abraham, Sarai, era estéril y no tenía hijo. Y dice en el 31, y tomó Taré a Abraham, Taré es el padre de Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, es decir, a su nieto, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Se cayó José. Sí, de pronto ahorita nuevamente aparece. ¿Quiere leer usted el capítulo o leo yo? Si desean, lea y yo Bueno, te sigo con la Biblia. Dios llama a Abraham. Este es el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te servirán, servarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón,
y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Muy bien. José. Ah, ya llegó. Aquí me llama la atención la Biblia de Jerusalén, dice la vocación de Abraham. Entonces, el vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Es un llamado, es un llamado siempre. Así sea para algo que no sea religioso, es un llamado. Pero los latinos decían llamado de lo alto. Y sabemos que el Altísimo significa Dios. Entonces Dios escogió a Abraham. Y el catecismo de la Iglesia Católica se refiere a Abraham como el padre de la fe. Creo que las religiones monoteístas lo van a tomar como el padre en común, es decir, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Entonces, Abraham es el padre de la fe, pero es interesante como le dice, vete de tu tierra, vete de tu patria. Y es algo normal y común porque los pueblos eran nómadas. Entonces quería ganar, es decir, Dios va a respetar lo que somos cada uno, es decir, va a respetar nuestra cultura, va a respetar lo que cada persona es. Es decir, la Biblia en su contexto, si eran nómadas, Dios no va a decir, ahora vamos a hacer un pueblo de esta manera. Cuando va a constituir el pueblo era porque los otros pueblos ya estaban constituidos. Me llama la atención, por ejemplo, cómo la continuación de lo que ya se ha hecho de las generaciones continúa con la vocación de Abraham. Lo primero son las generaciones para saber de dónde venía Abraham. Y luego lo coloca y habla, mire, este es el padre de todo lo que es Israel. Y ahora, bueno, en mi Biblia dice Sarai, no sé, en la tuya, usted dijo otro nombre, Sarai, algo así, Sarai. Sarai, ok, o de pronto escuché mal. Entonces, salieron con ellos y le hizo, y cuando miramos, por ejemplo, cómo era la versión de la escritura, ¿sí? Entonces, vemos que las expresiones de salir de la casa de tu padre era salir de un lugar importante, porque eran tribus, era como si saliera de otra tribu. Entonces, algunos biblistas, me gusta esta expresión, casi no me gusta utilizar las expresiones de los biblistas modernos porque me da miedo, tengo mi cierta duda, pero esta sí me gusta. Ellos dicen que cuando se sale de la tierra, es decir, de la tribu, es para decir, ya se va a crear un pueblo elegido, pero no puede quitar que sea de la generación humana, porque sabemos que todos somos hijos de Adán y Eva, pero sí es una creación de un nuevo pueblo. La visión de pueblo está enmarcada en el judaísmo y también en el cristianismo. Hablamos de pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios serían los cristianos. Fundamento bíblico no hay en el Nuevo Testamento como pueblo de Dios fuertemente, sino sencillamente tomando al Israel de antiguo. Pero sí hay el significado de que si todo lo antiguo Cristo lo hace nuevo, también el pueblo de Dios sería la iglesia. Serían las comparaciones que hace un poco Pablo. ¿Para qué yo abro esto? Para entender por qué sale de la tierra de sus padres. De Caldea, creo que es. Bueno, continuemos aquí. Hay que reconocer la posibilidad
de la emigración solamente en mención de los caldeos. Sería una precisión añadida. Entonces, dicen que después de cuando dicen, bueno, cuando por ejemplo las emigraciones se conocen más bien en la época babilónica, pero la expresión es tu migración, porque si eran nómadas, daban de un lado a otro. Los que van en contra de la Biblia también utilizan esta. Yo me he leído libros que cuando tú lees eso le da cierta rabia. Ellos dicen, dentro de lo que es la tradición, por ejemplo, y la Biblia de Jerusalén utiliza eso. Entonces esas son esta Biblia es aumentada. Yo creo aumentado en los comentarios dañinos. Y hay un comentario muy dañino en la Biblia de Jerusalén del año 2000, porque la mejor Biblia es hasta el 1998. Estos comentarios, este comentario va a decir de lo que es la tradición. Venga, para no equivocarme, está dentro de la tradición ya vista. Y esta tradición ya vista tiene un problema, porque va a decir, las migraciones no fueron hasta la época de Babilonia. Vuelvo a repetir, hicieran nomás, daban de un lado a otro, tiene lógica, se cae eso. Porque migraciones salir de una parte a otra y los nómadas daban de un lado a otro. En cambio, en Babilonia sí se empezó a hablar de migración porque ya empezaban a haber imperios, que es diferente. Es decir, la expresión, la palabra nace ahí, pero el hecho concreto no. Y la Biblia habla de hechos, no de palabras. Ese es el problema. Y cuando se hacen las traducciones, para que nosotros entendamos, utilizamos esas palabras para comprender. Ahora, la teología de la liberación le sirve mucho la palabra migración. Con la purificación de la teología de la liberación está la teología del pueblo. La teología del pueblo utiliza esto. ¿Saben qué es la teología del pueblo? Es quitarle el método marxista. ¿Y por qué enredaron las letras? Porque los padres de la iglesia hacían era el exégesis bíblica en la teología. Pero la modernidad empezó a colocarle unas cositas más que lo único que hacen es alejar de la escritura. ¿Sí? Es decir, la escritura, el 90% se explica por sí misma. El otro 10 hay lo que llamamos pasajes oscuros, toca la tradición y el magisterio, pero la mayoría se explica por ella misma. Es decir, si hay buena intención en el corazón, la comprendemos. Pero esta fue una añe. Por eso la Iglesia Católica en el catecismo no utiliza las tradiciones, pero para estudios bíblicos utiliza las tres tradiciones, pero tradiciones como tal, no otra cosa que he leído sobre este texto hasta un poco de mentiras. No sé si me hago entender. Sí, igual fue mucha información de golpe, muy rápido, pero algo se entendió. Este, sí, acá vemos esto de, primero en el 12 ya la familia de Abraham salía de Ur, pero en el 13, perdón, en el 11 la familia de Abraham salía de Ur, como dice, y tomó tarea Abraham y sus hijos, su hijo y a Lot, y salieron, ¿no? Junto a las mujeres de Abraham y de Lot. Pero ya en el 12 comienza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso era lo que hablaba José hoy, antes de comenzar. Y vemos la promesa de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí ya está, se presenta la promesa, ¿no? Y está esto cuando hablan, cuando dicen de solo fe, por ejemplo, aquí Abraham no está solo creyendo en Dios, sino que lo está obedeciendo, está haciendo aquello que se le pide. Y es condición previa a la bendición que sea obediente, es decir, que haga aquello, que salga de la tierra de su parentela.
Este pedido, algunos dicen que es porque era una tierra de muchos ídolos, muy pagana, y como que si Abraham quedaba ahí, tenía su familia ahí y todo esto, como que vendrían a heredar esa corrupción que había en el pueblo. Entonces que era una forma de apartarlos para conservarlos. Por eso también cuando hay que entender, cuando Jesús dice, vine a traer división, ¿no? La división siempre significa, por lo menos como yo la entiendo, es conservar sin corrupción algo. Dios lo divide y lo separa por ese motivo. Y bueno, y vemos eso. Aquí, esto que te llamaba la atención, Sarai era el nombre de Sara, porque luego del pacto, Abraham comenzará a llamarse Abraham, con la H, y Sarai simplemente Sara. Acá no nos dice qué significa Sarai, pero creo que Sara significa princesa o algo así. Y bueno, y nos da tipo las coordenadas, o sea, la ruta que siguió Abraham, eso lo podemos buscar, y nos cuenta esto del hambre en la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra en el versículo 10, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Esto de ir a Egipto es algo que vamos a ver repetido en toda la Biblia. Incluso con los reyes, siempre cuando querían hacer pacto con Egipto, hay un rey que peca por eso, porque en vez de pedir, confiar en la fuerza de Dios y en la salvación de Dios, lo primero que piensa es en ir a Egipto para hacer alianza. Y Isaías es una de las cosas que reclama en sus profecías, que muchos siempre están como queriendo pactar con Egipto y ven a Egipto como un refugio, porque era como un país muy próspero y muy fuerte, entonces siempre que tenían problemas iban a Egipto, en todo sentido. Pero muchos se olvidaban de buscar a Dios y decían, o sea, no contaban con su consejo, sino que iban ahí como que en sustituto casi del poderoso, ¿no? Es decir, en vez de confiar que Dios te va a proteger y te va a dar la solución, ir ahí para buscarla. Esto también eran cosas que hablábamos hoy, pero que yo lo he escuchado también en las profecías y eso que se le reclama al pueblo. Incluso la profecía dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Después lo vamos a ver repetido también con los 12 hijos de Israel que terminan en una hambruna en Egipto. José termina siendo el gobernante, el hijo de Jacob. Jesús será enviado para resguardarse allí de Herodes, de la matanza de niños. Y vemos esto que tanto conflicto trae, esto de que Abraham dijo, no quiso decir que era la mujer de él. Y que luego su hijo repetirá, y él repetirá otra vez, si no me equivoco. Abraham lo repite otra vez, pero en otro territorio, con otro personaje, y luego Isaac lo repetirá también. Esto de que se ve que era costumbre, o sea, pienso yo que era una costumbre, porque si no, ¿de dónde vendría el miedo de Abraham? De pensar, bueno, mi mujer es demasiado hermosa, me matarán a mí para quedarse con ella. Entonces eso me hace pensar en cierta forma que era una costumbre. Si alguien veía que quería una mujer por más que fuera casada, la solución era matar al marido para tomarla. Que luego lo veremos con David, por ejemplo, cuando él no directamente mata al marido que era amigo de él, era un capitán de su ejército, pero él se enamora de esta mujer que se estaba bañando en la azotea y nunca me acuerdo bien el nombre, si es Betsabé o cómo se llamaba, que luego será la madre de Salomón. Y,
y manda, lo que hace es mandar matar en cierta forma al marido. Entonces como que esa costumbre se la ve. Y no es nada extraño tampoco, o sea, en esto del maquiavelismo del hombre, de la maldad del hombre como humanidad, ¿no? Cuando quiere algo, Maquiavelo decía, no importan los medios, sino los fines. No importa cómo lo consigas, lo que tengas que hacer para conseguirlo. Lo único que importa es llegar a eso que vos querés, que también es parte de nuestra cultura hoy, ¿no? No sé, José, si quiere decir algo, que está muy callado hoy. Sí, que me quedé absorto en en el estudio. Sí, de hecho, lo que platicamos al inicio, este es uno de los pasajes que en lo personal aparece uno de mis personas favoritas de la Biblia, que es Abraham, que es el padre de la fe. Y él es el reflejo de lo que es el hombre de fe para con Dios. No es el clásico, no es la clásica, bueno, no es como normalmente se le concibe, ¿no? Como una persona casi perfecta prácticamente, que Dios viene y elige hombres perfectos para ser sus siervos, ¿no? O ya son personas que son perfectas en su conducta y es por eso que Dios las mira. No, sino es este crecimiento en la fe del hombre, ¿no? Y en el caso de Abraham estamos hablando de un hombre que prácticamente narra que ya fue en su adultez que inició esta travesía, porque aquí en la lectura creo que narra que tenía 75 años prácticamente. Entonces ya es una persona grande, o sea, ya no es un niño que nació formado, sino ya es una persona adulta consciente que empezó él o que él tomó esta decisión de buscar y conocer a Dios. Claro, esta necesidad no le surgió de la nada, ¿no? Ya él prácticamente, bueno, él es descendiente de Sem, del hijo de Noé, es por esa línea que viene Abraham. Entonces, sin duda, pues son antepasados que tuvieron un contacto con Dios, que de determinada manera vieron o tuvieron evidencia de Dios, y pues Abraham de ahí tomó esta necesidad de Dios, ¿no? Y él la tomó a personal, y Dios lo miró y lo consideró pues digno de ser tomado, dice, como una persona grata, y que su nombre se iba a recordar hasta nuestros tiempos, y creo que nadie puede negar que eso se ha cumplido, ¿no? O sea, ¿en qué año estamos hoy? En el 2022, y se habla del nombre de esta persona, que la antigüedad del libro que narra sus historias, que es en este caso el libro de Génesis, y cómo todavía antecede la escritura a esta tradición oral que se venía hablando de él, ¿no? Y que lo hizo llegar hasta nuestro tiempo. Entonces, en lo personal, para mí, Abraham es uno de mis personas favoritas en la Biblia, porque me habla de que la relación con Dios no depende de que yo sea perfecto, sino en el yo desear conocer a Dios. Él nos puede mirar y empezar a trabajar con nosotros. Y precisamente el libro de Génesis capítulo 12 narra cómo ocurre este desarrollo de Abraham. Y, por ejemplo, de los puntos que me parecieron importantes, está, por ejemplo, hace el comparativo entre lo que es el Génesis capítulo 11, que en el Génesis capítulo 11 se habla sobre los planes del hombre, ¿ok? Son los planes del hombre. Habla de cómo el hombre, después de que Dios trajo el diluvio y hubo todas estas cosas, el hombre planea y dice, bueno, vamos a unirnos, vamos a fundar ciudades, vamos a construir esta torre que por si Dios viene nuevamente, pues ya no nos mate, y vamos a juntarnos aquí. Dice, bueno, las palabras que te leen en el Génesis capítulo 11, creo que es donde dice, para no dispersarnos sobre la tierra, pues cuando la voluntad de Dios es que el hombre se dispersara por la tierra. O sea, ese era dice en Génesis,
En el Génesis creo que es 1 o 2, se nos menciona de que la voluntad de Dios es que dice que el hombre se reprodujera y sojuzgara la tierra. Y la idea de este hombre carnal es lo contrario, es unir al hombre en un solo lugar, controlar y evitar para tener control sobre el hombre, evita que se disperse sobre la tierra. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, como Dios es su voluntad la que siempre gobierna, manda la confusión de idiomas y hace que obligadamente el hombre esté condicionado a dispersarse por toda la tierra y se cumple la palabra de Dios. Y en el Génesis capítulo 12 nos habla de la voluntad del hombre, o sea, perdón, de la voluntad de Dios, ¿ok? La voluntad de Dios. Y en el Génesis 11 nos habla sobre la voluntad del hombre. Y en el Génesis 12 comienza con este pacto que Dios hizo con Abraham. Y habla precisamente sobre él, dice que él tiene que abandonar su tierra, a su pueblo y a su familia. En una ocasión escuché una explicación sobre el por qué Dios le pidió esto a Abraham, ¿no? O sea, específicamente, ¿por qué no le dijo, bueno, aquí con tu familia, pues aquí te voy a que me conozcas, a que seamos amigos, pero habla, esta explicación narra esta necesidad que tenía Dios, bueno, que tenía Abraham de tener que salirse tenía que abandonar sus tradiciones, tenía que abandonar sus leyes que lo regían, en este caso era su tierra, su pueblo y su familia. Tenía que estar completamente él solo, alejado de estas condiciones ilimitantes humanas para poder llegar a conocer plenamente a Dios. Y eso lo podemos, bueno, en lo personal lo entiendo perfectamente. A veces nosotros por temor a las tradiciones de religión que traemos, a las tradiciones de nuestro país, a las condiciones de nuestro lenguaje, a las condiciones políticas y leyes políticas de nuestro país, a veces que no es muy difícil el seguir a Dios, se nos complica mayormente por el temor al hombre, ¿no? Temor directamente a nuestros padres, de ahí directamente a las leyes del país que nos rigen y al contexto cultural de nuestro país o de nuestro pueblo. Entonces prácticamente Dios le dijo, despójate de todo esto, despójate de todas estas cargas innecesarias y vete tú solo y contigo voy a empezar a trabajar y vamos a crecer e irá creciendo tu fe con todas las cosas que te irán pasando. Y precisamente me gustó una lectura donde habla de cómo Abraham vivía en tiendas de campaña. Abraham vivía como residente forastero, no como mendigo, porque no era mendigo, pues, sino vivía como un residente forastero. Él ponía su casa, perdón, su tienda de campaña, habitaba, y cuando Dios le daba indicación, él tenía que mudarse a otro lugar, a otra tierra. Eso hace mención de cómo nosotros debemos ser conscientes que nosotros en esta tierra residimos como residentes forasteros. O sea, realmente, como dijo Jesucristo, nosotros no formamos parte de este mundo. Aunque no se nos puede sacar porque pues materialmente somos carne igual como toda la creación, pues debemos ser conscientes que debemos estar separados del mundo, que estamos aquí realmente nada más de paso. Pero esto es muy difícil de madurarlo porque requerimos todavía crecer en la fe como lo hizo Abraham. Y precisamente en el capítulo 12 de Génesis habla de cómo Abraham pasó por estas travesías. En primera, como menciona que Dios le dijo, abandona a tus familiares, pero se llevó a Lot. Y Lot luego se le volvió un problema cuando empezaron a tener problemas los manaderos de Abraham con los manaderos de Lot. Y luego Lot tuvo que en otra ocasión tuvo que defender a su sobrino de cuando lo habían secuestrado y meterse en guerra con un pueblo para irlo a salvar y luego regresar. Como el haberse dado esta pequeña libertad de decir, bueno, me llevo a mi sobrino, no pasa nada, cómo trae consecuencias.
no significa esto que Dios no, lo castigó. O sea, no hay que malinterpretar estas cosas. No es que Dios lo castigó, sino que por la ley de causa y efecto a la que Dios sujetó a a la creación, pues cada decisión que nosotros tomamos hay una consecuencia. Y también habla sobre la parte de que es peregrino. También narra en el versículo, pero en el Génesis 12, donde dice que Dios le dijo a Abraham que él iba a bendecir al que lo bendijera y que iba a maldecir a todo el que lo maldijera. Y cómo eso se ha cumplido también a lo largo de la historia, ¿no? Habla sobre, por ejemplo, cuando los griegos invadieron Palestina y profanaron el altar en el templo judío, fueron rápidamente conquistados por Roma, dicen. Cuando Roma mató a Pablo, a muchos otros más y destruyó Jerusalén bajo el mando de Tito, Roma cayó rápidamente. Dice, España fue reducida a ser una nación de quinta categoría después de la Inquisición en contra de los judíos. Polonia cayó después de los pogromos antijudíos. La Alemania de Hitler cayó después de sus orgías antisemitas. Britania perdió su imperio cuando rompió su fe con Israel. Y habla también de, por ejemplo, cómo Estados Unidos ha ganado hasta cierto punto la bendición de Dios al ser uno de los pueblos actuales que se encarga de ser estos protectores del pueblo judío, ¿no? Del pueblo de Israel. Y cómo, pues, hasta cierto punto esto le ha contado para beneficio a esta nación, porque al ser protector del pueblo, de los descendientes sanguíneos de Abraham, pues hasta cierto punto se puede considerar que se ha ganado el favor de Dios al protegerlo. Incluso también habla de cómo incluso la misma iglesia, cuando se presentó esta persecución hacia los judíos, también la iglesia cayó en una oscuridad porque en un tiempo persiguió a los judíos. Y cómo hasta que abandonaron ese falso proceder fue que pues nuevamente salieron de esa condición de oscurantismo cómo Dios se cumple esa promesa que le hizo a Abraham de bendecir al que bendiga a él y a su descendencia y maldecirá a todo el que bendiga a su descendencia. Esas son algunas de las cosas que en el estudio personal por ahí estuve investigando. Sí, Por otra parte, hay dos formas, hay dos formas de entender la descendencia. Una sería la sangre o la de carne y otra sería la espiritual. Y la iglesia, para no cometer un error porque no tenemos el árbol de si somos hijos de Abraham o no lo somos, no lo sabemos, entonces dice que somos hijos espirituales. Es decir, para estar seguros, ¿sí? Por la fe. Y no lo dice la iglesia católica, lo dice San Pablo. A mí me gustan tres personajes. Cuando usted decía, me gusta Abraham, a mí me gustan tres personajes. Escuela de Jesús me gustan tres. Abraham, la Virgen María y San Pablo. Bueno, escogí los más grandes, ¿no? Abraham, padre de la fe, la Virgen María también tenía bastante fe y Pablo también. Si se hace un paralelo entre los tres, da la casualidad que todos preguntan para dónde, es decir, no es una fe ciega. Bueno, vamos por aquí, la estamos viendo doble, o al menos yo la veo doble. Esto, entonces, precisamente esto, Abraham es el padre de la fe, pero él pregunta y mira, no es una fe ciega. Por otra parte, cuando ustedes están hablando sobre Egipto, ¿por qué llegó a ser tan próspero? Por una cosa, en el norte de África hay algo importante, sabemos que es el río Nilo. Alrededor era donde se podía cultivar, llamemos la tierra fértil. Y muy cerca está lo que es el desierto. Es una maravilla, un río, y entonces por eso Egipto, si los otros pueblos le faltaba el maíz, le faltaba comida, le faltaba, bueno, no tanto el maíz, el trigo es, estoy equivocado, el maíz ya es como a los colombianos, por acá en nuestra zona. Pero si faltaba el trigo, si faltaba el alimento, si faltaba, y además los judíos sabemos que tienen una agricultura muy buena. La forma de cultivar de los judíos es espectacular y la aprendieron desde ese momento.
Yo tuve la oportunidad de mirar cómo era la agricultura judía para entender un poquito a los judíos y decían que desde el tiempo de Abraham, por la forma como está África. África son es decir, son tierras muy fértiles. En la actualidad también hay tierras demasiado, digamos, vírgenes ahí, donde se puede producir la tierra. Nosotros no entendemos eso porque es que en Hispanoamérica tenemos las cuestiones ya que toca echarle insecticidas, que toca echarle químicos, etcétera. Ellos la tienen mejor, pero por otras cuestiones históricas que no vienen al caso, cambia. Pero Israel al, al lado de los grandes ríos es donde se hacía un poquito mejor lo que es todos los cultivos. Nosotros los hispanos, como tenemos la mayoría de climas, no sufrimos de eso. Entonces no entendemos qué significa que pase un tiempo sin cosechas. Y de pronto nosotros aún menos porque todo podemos ir al mercado y si tenemos dinero ahí compramos todo. Pero si tú miras al campesino, el que todavía hace trueque, el que está lejos de, usted sí sabe qué es cultivar. Y en Colombia se cultiva todo. Ellos nomás tenían una vez al año cultivar. Y en Egipto, y había mucha escasez. Escasez porque la agricultura no es como ahora, estaba menos desarrollada. Ahora está más desarrollada. Ese era uno de los problemas. Los judíos le dieron mucha fuerza a lo que era la agricultura. Por eso en la parte, cuando ellos ya toman tierra, entonces todos querían tomar a ese sitio, por ejemplo, de Jerusalén, porque se daban buenas cosechas. Era una tierra, por ahora la llaman la tierra prometida, porque daba buenas cosechas. Y si hay buena agricultura, la agricultura siempre ha sido la economía del mundo, y más en la antigüedad. Entonces, con una mente de nosotros, a veces nos queda muy oscuro. También eran un poco como crueles, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta dar, siempre me gusta dar un ejemplo, digamos, el lugar más peligroso donde usted vive, el lugar más peligroso de tu país. Si un hombre va con una mujer demasiado bonita y vienen unos tipos ahí todos locos, usted se imagina algo para que no le hagan nada a ella. Porque con ellos no les puedes sentarlos y decirles, oye, esto, eh, ra- eh, ¿qué le van a hacer algo a ella? Nosotros somos inteligentes. No, no se puede. El pueblo de Israel era así. Perdón, el pueblo de Israel no, alrededor de lo que era, donde estaban ellos, alrededor de Abraham, todo ello, eran pueblos gente que era ruda, que no pensaba y atacaba. Todavía nosotros tenemos pueblos, barrios que son así, donde si usted entra, lo pueden robar. Usted no le puede decir a alguien que tenga un cuchillo, venga y hablemos, no, lo van a joder. Entonces, por eso es que Abraham actúa así, por eso la Biblia dice que mataron, que asesinaron. Entonces, ahí no es tanto que Abraham está actuando bien, sino mal, sino que es por inteligencia, porque le pueden violar la esposa, la pueden coger para ellos. Él dice, no es mi hermana. Si dice que es mi hermana, ya no la van a codiciar tanto. Como dicen por ahí, cuando es una mujer casada, todos la codician. No sé por qué, pero pasa esas cosas. Y eso él haga de cuenta que gente demasiado ruda, demasiado ruda. Y ese es el problema. Por eso yo siempre hago el ejemplo de un lugar que sea peligroso para entendernos. Así era esa gente. De la gente que ataca la Biblia, que dice, uy, ese Dios que mandaba a matar y todas esas cosas. No, eran sitios así. Por eso Dios estaba con Abraham. Dice, ¿cómo es posible que estaba mintiendo? No, es que a veces, mismo Tomás de Aquino decía, en la moral y tomando a Abraham, en este ejemplo, a veces mentir se salva, pero no en todas las veces. Cuando toca mentir, por ejemplo, en un hecho que ya toque, pero demasiado. Pero dice, Ajá, en el mundo desarrollado, en la época medieval, no toca mentir, porque el hombre feudal ya era desarrollado. En la época moderna, entre nosotros que tenemos, digamos, desarrollados, entre comillas, tampoco,
porque hay otras alternativas. En cambio, con Abraham no había más alternativas. Dicen los estudiosos de aquel tiempo que era, si lo veían que era casado, lo mataban de una vez, porque nos vamos a quedar con esta mujer es como un trofeo. Tengan en cuenta que es un tesoro, quítele la cabeza y me quedo con esta mujer que es bonita. Ahora preguntémonos, ¿cómo sería la belleza de aquel entonces? Porque la belleza ha cambiado un poco. Es decir, las películas muestran la belleza que hoy tenemos para que diga esta mujer es la bonita, pero ¿cómo sería la belleza? Nadie sabe cómo sería la belleza ahí. Nos miramos por algunos dibujos de la antigüedad, pero no sabemos y no podemos especular. Entonces hay que mirarnos en la época porque si no nos vamos a inventar cualquier cosa. Escuchar decir una estupidez, decir, ah, no, es que el Dios de Abraham es diferente a Jesucristo. No le puedo decir que es hereje, sino que está diciendo un error que no sé ni cómo llamarlo. Porque ¿cómo le va a decir a alguien que está dudando que hay dos dioses? No sé si me hago entender. Entonces, la cuestión es llegar a cómo eran ellos. Eran rudos. Y Abraham estaba siguiendo a Dios. En nuestra época no nos podemos decir, vamos a mentir porque Abraham lo hizo, no, porque son dos contextos diferentes. Es decir, la moral, eso se llama moral, hay que ver los contextos. La iglesia utiliza lo mismo que el derecho, utiliza las formas, los hechos y un montón de cosas, pero no estamos en el mismo contexto, para nada, que en ese entonces. Aquí podemos decir, hablarle a la otra persona o irnos para el otro lado o coger un taxi y ya, se salvó todo. Pero allá no tenían eso. Era, era el monte, haga de cuenta, no habían casa. Era enemigo solamente con Abraham, o la tribu suya contra la otra tribu. Hemos visto las películas de tribus, a lo que sea. Si tú vas, por ejemplo, y lo van a robar, ¿usted qué hace? Y está en un lugar peligroso, defiéndase. Santo Tomás de Aquino decía, defiéndase, defiéndase. Pero en dado caso de que las cosas ya sean demasiado altas, no que atacar a otro por otra cosa si no hay contexto. Para eso es difícil mirar el contexto, pero hago estos ejemplos para que intentemos entender un poquito. Porque lo otro podemos caer diciendo, ah, no, es que es bueno mentir, Abraham lo hizo, entonces se equivocó. Ojo, contextos diferentes. No sé si me hago entender. No, y está la intención, porque la mentira no es solo no decir la verdad, la mentira es una intención de engañar y de manipular al otro, privándolo de la verdad. Pero tiene siempre esa intención. No es que yo te mienta y ya está solo por mentir, sino que estoy buscando la consecuencia, es decir, la consecuencia que estoy buscando de eso es un beneficio para mí y un prejuicio para el otro, y, y bueno, y por eso es mala. En este sentido, Abraham, la intención de él no era dañar a nadie con su mentira, no era tampoco librarse de algún castigo que mereciera, ¿no? Que también es otro de los motivos por los que mentimos. No sé, si alguien roba y la policía le pregunta, a lo mejor dice que no, para librarse del castigo. Es decir, manipular, torciendo la realidad. No era, en ninguno de los casos que vemos en la Biblia, es esa la intención. Por lo menos nunca es librarse de un castigo merecido o algo por el estilo. Por ejemplo, Rahab, que vendría a ser la abuela del rey David, mintió diciendo que no sabía por dónde se habían ido los hebreos, los dos hebreos que fueron a su casa, ¿no? Ella a los de su pueblo les dijo que ella no sabía y estaban escondidos en la azotea, pero de haber dicho lo contrario, estos dos hebreos hubieran muerto. Entonces, creo que está bien justificado en ese caso. También Raquel, cuando iba huyendo con Jacob de la casa de Labán, de su padre, mintió diciendo que no tenían los ídolos de su padre. Pero si ella no hubiera mentido, hubiera muerto, porque se había determinado que quien tuviera esos ídolos
perecería. Y sabemos que como el único Dios es Jehová y prohíbe la fabricación de ídolos, esa no hubiera sido una muerte justa, ¿no? Por esconder unas figuras de palo, de piedra, o de lo que fuera que eran. Otra cosa también sería interesante si pudiéramos saber qué pasó en la nación a la que pertenecía Abraham en ese momento cuando él se fue. Porque, por ejemplo, sabemos que cuando Dios llamó a Lot y a su familia de Sodoma, fue destruida. Y era necesario que saliera el justo, porque si habiendo un justo, la ciudad no sería destruida. Y por eso también era necesario que él saliera en ese momento. Ciertamente acá no podemos saber todo lo que pasó, todos los motivos que Dios pudo tener para esto, pero sí sabemos que pueden ser muchos y más de uno. Bueno, uno es eso, saber si fue, y que Abraham era de bendición, así como lo vemos con Jacob. Luego, donde ellos están, la tierra prospera, y las personas que los reciben prosperan. Y bueno, con eso que decían de la promesa, cómo Dios mantiene la promesa de él, es cierto, yo también coincido. Que en esto de que su promesa sigue vigente a la descendencia de Abraham. Pero como dice Jesús, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían y no me condenarían a mí por ser de Abraham y me reconocerían. Entonces también creo que ahí tenemos algo para pensar, ¿no? Ciertamente los hijos de Abraham son en espíritu y son aquellos que hacen las obras de Abraham, que una de las obras, por ejemplo, es preocuparse por el inocente, por el justo, como lo hizo por Lot, de preocuparse, pedirle a Dios por él y preocuparse de que saliera de la tierra que sería justamente destruida. Otra de las cosas es recibir al extraño y alimentarlo como cuando él recibía a los viajeros y tenía misericordia con la gente. Esas son, me parece a mí, que son las obras de las que habla Jesús, porque después también con los profetas vamos a escuchar como todo el ritualismo al que reducen la relación con Dios de esto de los holocaustos, Dios le va a decir, asqueado estoy de sus holocaustos, y es cuando dice, oh, misericordia quiero y no sacrificio, porque Dios demanda el sacrificio y la ofrenda de aquel que hace sus obras, es decir, de él que es misericordioso. Eso es lo que convierte a la ofrenda en grata ante Dios. Por eso también podemos saber que la ofrenda de Caín no fue vista con gratitud y en cambio la de Abel sí. ¿Por qué? Porque Abel era bueno, y a Dios no le agradan las ofrendas y los sacrificios o rituales de aquellos que no hacen misericordia y justicia con los inocentes y los humildes. Entonces sí, yo creo que sigue vigente y que el pueblo de Dios es espiritual y está en medio de eso que está en todas las naciones, está también en medio de esta gente que se llaman a sí mismos judíos. Y acá también hay otro asunto con los nombres, porque Abraham es el hebreo, y algunos dicen que es porque es hijo de Eber, es decir, uno de sus antepasados sería Eber. Pero hebreo significa como que el que cruza. Entonces dicen que Abraham es el primer hebreo porque es el primero que cruza, que sale, que deja todo atrás para seguir a Dios. Y en realidad la promesa no es solo a los judíos, sino a todos los hebreos. Y los hebreos son los que cruzan, ¿no? Pero sí, es verdad que yo creo que siguen vigentes las promesas de Dios, que no caducan, porque si bien los hombres cambian, Él no.
lo que puede cambiar sea un poco la forma en la que lo veamos, como vino Jesús a enseñar, que no era, que hijos de Abraham no digan hijos de Abraham, decía el Bautista, ¿no? Porque si Dios quisiera podría levantarles de estas piedras hijos de Abraham. Es decir, como que la forma de ese pueblo ya no es según la carne, que en realidad nunca lo fue, porque si fuera según la carne, también Ismael sería hijo de Abraham, sería hijo de la promesa, sino según el Espíritu. Pero ciertamente yo siempre he pensado que un buen judío es un buen cristiano, porque quien logra cumplir con toda la Torá, con todo lo que ahí se pide, con todos los mandamientos y las leyes, está siendo un hombre según la voluntad de Dios, está obedeciendo a Dios en lo que él pidió. Y el ama a tu prójimo como a ti mismo sale de la Torá de Moisés. No fue Jesús el primero en decirlo, él lo recuerda. Pero así textualmente ya lo encontramos ahí. Entonces, si ellos siguen ese mandamiento, están siendo, creo yo, agradables a Dios y continúan dentro de su pacto. Los que se alejan del pacto son los que se olvidan de eso, justamente del amor al prójimo, de la misericordia y de la justicia. Con lo que respecta al tema de la fe de Abraham, igual, por eso es uno de mis personajes favoritos. Bueno, de las personas, no personajes, ¿no? Porque tampoco es como que fue ficción. De las personas favoritas de la Biblia. El llamativo de Abraham es cómo él demuestra que la fe es algo parecido como un músculo que tiende a crecer conforme se ejercita, ¿no? Por eso Jesucristo decía que si tuviésemos fe del tamaño de un grano de mostaza, pues podríamos, o sea, esa fe pequeñita bastaría para mover montañas, ¿no? En el caso de Abraham, aquí se comienza a hablar sobre la historia de Abraham, luego en los capítulos posteriores se va aumentando acerca de la historia de él, pero aquí se nos habla de una fe de Abraham que le bastó para salir de la tierra de su familia y abandonar a su familia. Y esto es lo que siempre le fue contado a Abraham, ¿no? Que él, a pesar de que no sabía lo que iba a ocurrir, a pesar de que él no había visto y que de hecho él nunca poseyó ningún centímetro cuadrado de tierra, pues, de esa tierra que Dios le había prometido a su descendencia, él así seguía actuando con fe y haciendo todas las cosas que Dios le decía. Pero él nunca dejó de ser un hombre, en la parte de que, pues tuvo temores, tuvo dudas. Por ejemplo, en esta ocasión que se muestra aquí, como él le pidió a su esposa que dijera, la persuadió para que dijera esta mentira, ¿no? Media verdad, ¿no? Que al final es una mentira completa, dicen. Entonces, esta media verdad, porque sí era hermana de él, ¿no? Media hermana de él. Como él, por ejemplo, en esta situación, pongámonos en ese contexto, ¿no? Él sabe que está su vida en peligro, a pesar de que sabe también que Dios tiene un pacto con él, donde por medio de él tiene que venir una descendencia, pues. Entonces, le gana el miedo a perder la vida antes que confiara en la promesa de que Dios le iba a dar descendencia por medio de él y de su esposa. Entonces, no había manera de que él muriera hasta que tuviese descendencia, ni que su esposa le fuera a pertenecer a otro hombre hasta que no tuviese descendencia por medio de Sarai. Pero él dijo, bueno, vamos a ayudar a Dios y vamos a decir que eres mi hermana, ¿ok? Y ya para que así ni me maten a mí y pues chance no te hacen nada a ti, ¿no? Pero resulta que pasa que el rey de Egipto toma a la mujer de Abraham, ¿no? Y la hace una de sus prometidas, una de sus concubinas. Y cómo Dios intercede en mandarle, dice, azotar con plagas al rey de Egipto para que le desea de vuelta la esposa a Abraham. Y como el rey lo reprende, le dice, ¿por qué me has hecho esto? Le dice, o sea,
¿qué es esto que has hecho conmigo? Le dice, pues yo no te he hecho nada malo como para que tú me hagas esto y mira todo lo que me ocasionaste. Pero pues se entiende que Abraham estaba conservándose con vida y que Dios lo respaldó al proteger también a Sarai, para que Sarai no fuera a caer en manos de otro hombre. Y como la palabra de Dios y su voluntad se tiene que cumplir, entonces Dios, o sea, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer para que la voluntad de Dios se cumpla. Y aquí hablamos de, por ejemplo, cómo Abraham se dejó llevar por el miedo y prefirió mentir para evitar supuestamente esto, ¿no? Y luego más, conforme vamos avanzando en la historia de Abraham, luego vemos cómo él luego pensaba, ¿no? Y decía, bueno, ¿y a quién voy a dejar todas estas cosas? ¿Y a quién voy a heredar? Voy a tener que dejárselo a mi esclavo este de más confianza que tengo porque no tengo a quién, ¿no? Y luego como incluso cuando llegó el ángel y le dijo, oye, en un año vas a tener un hijo, ¿no? Cuando ya tenía, creo que él y Sara ya tienen 99 años, creo, para engendrar. O creo que, 90, sale, ajá, ajá. 99. Ah, entonces, como nuevamente llega el ángel y Saraí se ríe, ¿no? Y le dice, ah, yo que voy a engendrar si yo ya soy una mujer seca, dice, eso es imposible. Y le dice el ángel, pero si te reíste, cuando le dice, oye, pero ¿por qué te ríes? No, no me reí, dice ella. Dice, pero si te reíste, le dice. Entonces, ahí muestra, no muestra, bueno, en lo personal yo lo veo así, no muestran a Abraham como un ser perfecto de fe, sino en un crecimiento constante de fe, ¿no? Porque del hombre que hoy tenía miedo en decir que su esposa era su esposa, luego pasamos al hombre, el que es capaz de incluso llegar a sacrificar a su hijo si Dios se lo está pidiendo. Entonces, vemos o sea, un comparativo de esa fe. Después de que tenía miedo a perder su vida, luego es capaz de ofrecer a su propio hijo, sabiendo que por medio de él iba a venir la descendencia que Dios le había. Entonces ya la fe de Abraham ya creció, o sea, ya habla de un Abraham maduro en la fe y que es capaz hoy en ese presente del tiempo en que se le tocaba sacrificar a su hijo, hacer y entender y obedecer a Dios por todas estas cosas que le han tocado pasar y que le sirvieron para ir creciendo y reforzando su fe. Por ejemplo, yo lo he platicado con mi esposa. Por ejemplo, el tema de que, por qué Dios le dio a Abraham y a Sara la oportunidad de ser padres hasta esa edad tan grande, pues? O sea, esa edad tan grande, pues. ¿A qué se debió? ¿Por qué no lo hizo padre cuando estaba, por ejemplo, Sara de 70 años? Que dice que era una mujer bella, una mujer hermosa, que hasta los reyes la deseaban, pues. Entonces, ¿por qué en ese momento no? ¿Por qué hasta una edad avanzada en años? Digo, bueno, eso viene a través de la reflexión. Es para que no hubiera duda que procedía de Dios. O sea, que era Dios el que estaba interviniendo para demostrar que era Él el quien estaba bendiciendo a Abraham, pues. Entonces, eso me hace pensar a mí, me hace entender más que nada cuando las cosas provienen de Dios, se identifican inmediatamente. O sea, no cabe duda de que provienen de Dios. Cuando hay duda, por eso decía Jesucristo, ¿no? Que decía, el que dude, o sea, tenga por seguro que no va a recibir nada, pues. Porque de la duda no proviene nada, pues. Aquel hombre que duda, no es considerado por Dios como digno de recibir algo, pues, de lo que él pide. Entonces, cuando nosotros tenemos dudas si algo proviene de Dios o no, es porque tenemos todavía esa fe débil, esa fe de que no sabemos todavía si estamos haciendo lo correcto, lo incorrecto, si estamos en el camino o no estamos en el camino, y estamos en este proceso de Abraham de ir creciendo nuestra fe. Llegará el momento en el que creceremos en fe y llegaremos a tener la fe de Abraham como la que tuvo cuando tuvo que sacrificar bueno, no sacrificó, pero se le pidió la prueba de sacrificar a su hijo, pues. Entonces, en esa parte es lo que logro identificar de la prueba de fe de Abraham.
Muy bien, entonces, a ver si nuestra gran amiga nos puede colaborar con el versículo 7, la palabra edificó. La, a ver qué significa. ¿En qué versículo se encuentra? Ok, en el versículo 7, la palabra edificó, o una parecida a esa. Dice, edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Esto me parece interesante porque creo que una de las cosas que yo he repetido hasta el cansancio es que la Biblia o todos los que hablan sobre la Biblia, los personajes bíblicos, precisamente hacían oración. ¿Sí? Abraham hizo oración. Bueno, poner cimientos, construir, edificar, fabricar, hacer, tener un hijo, labrar, levantar. Me parece muy interesante que signifique edificar. ¿Por qué? Porque precisamente eso es la oración. Los padres del desierto decían que la oración era edificar algo, edificar la propia vida. Y en la oración se hace eso, que es fabricar la espiritualidad, de otra forma de decirlo. Es encantador. Abraham era un hombre de oración. Y los tres personajes que yo dije anteriormente que dedicaban eran hombres de oración. La Virgen María era mujer del silencio, igual que de oración. Pablo, aunque era hombre de palabra, porque predicaba mucho, también era hombre de oración. Abraham también. El divino maestro Jesús, todas las cosas importantes, como dice el padre Ignacio Larrañaga, todo lo importante lo hacía con la oración. Es interesante porque le está haciendo un altar al Dios verdadero y por eso quería mirar eso. Ahora bien, vamos, ¿qué significa hermosa, mujer hermosa? En el versículo 11, hermosa, dice Salai, mira, yo sé que eres mujer hermosa. Bueno, aspecto hermoso, entonces la palabra está en, bueno, no nos ayuda mucho, bueno, bella, bueno, lindo, parecer, bueno, es lo mismo en nosotros. No sabemos cómo sería la belleza de aquel entonces. Yo lo digo porque hace unos 40 o 60 años o más, una mujer que fue la gordita era una belleza para los hombres atractiva. Ahora cambiaron las cosas, ¿no? Es decir, el estándar de belleza. Entonces no sabemos en ese momento qué sería la belleza. Ahora bien, la palabra los egipcios eran pueblo, ya lo vimos la vez pasada. Mujer en la Biblia es un título. Recordemos que mujer le dice a la Virgen María a Jesús y también le dice cuando resucita, le dijo a María Magdalena, mujer. Vamos a buscar la palabra mujer. Bueno, en amplio sentido, hembra, mujer, varona. Amigo, aquí es donde se puede debatir un poquito la cuestión que dicen que la Biblia es esto machista, patriarcal y un poco de cosas. La mujer, Dios como lo máximo de la creación o final de la creación hizo a la mujer.
y también la llama es una amiga de Dios. Y eso es lo importante. A mí me siempre he dicho que Dios muestra a la mujer como la más creativa y la que hace las cosas a favor de Dios. Cuando los hombres son incapaces de luchar por el pueblo, aparecen mujeres. Las mujeres lo salvan. Ahora, bueno, ahora este es que algunos da la casualidad que cuando dicen el extranjero, bueno, la palabra extranjero se utiliza mucho por la teología de la liberación. Yo soy colombiano y la teología de la liberación está muy marcada, ¿no? El extranjero, la viuda, es muy utilizada por los padres que manejan la teología de la liberación. Hay gente que dice, ¿por qué? Voy a explicarlo rápidamente por qué. Porque el cristianismo se parece mucho a esa postura marxista en el sentido que los dos le van a decir la felicidad del hombre. Por otra parte, le van a mostrar el bien hacer. Pero, lógicamente, las diferencias entre uno y otro son gigantescas. Pero en su primer mirada se parecen mucho. Por eso muchos católicos se mezclaron con la teología de la liberación. Entonces van a decir, por ejemplo, que Abraham era un hombre de liberación, porque salió de Ur de Caldea y se liberó de allá, pero la liberación de él tiene otro sentido. La teología de la liberación marca eso, y es reduccionista bíblica, es decir, hay textos bíblicos que no le sirven, se llama fundamentalismo, y ellos son expertos en hacer eso, y también son expertos en sacar Igual la Biblia. hay que ¿Cómo? tener cuidado con lo del extranjero, porque si bien está bien recibir el extranjero y todo eso, siempre en la Biblia se recuerda que él debe de respetar la tierra donde se encuentra, incluso guardar el sábado, ¿no? Es, todos, por ejemplo, uno puede ser extranjero en Israel, pero tiene que respetar esa costumbre. Hoy en día, cuando a veces se habla del extranjero, se olvida esa parte de que el extranjero debe de respetar el lugar donde se encuentra, respetar la costumbre de ese lugar y no, y no profanarlo. Por lo menos cuando esa costumbre es de acuerdo a los mandamientos de la Torá. Porque siempre dice lo del extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Y como que no se olviden de eso, de lo que significa también a veces ser extranjero, estar en un lugar que no es el tuyo. A veces eso es una carga para la persona y muchas veces no quieren, o sea, preferirían estar en su casa y por una razón u otra les toca estar ahí. Hay muchas migraciones que hemos visto en los últimos años que son por hambrunas, por ejemplo, esto que pasa en Venezuela o cosas así. Pero si bien es parte del mandato recibirlos, también ellos tienen un mandato que es respetar. Y muchas veces los de la teología de la liberación se olvidan de esa parte, ¿no? De exigirle al otro el respeto debido. Sí, y también, por ejemplo, en el pueblo de Israel decía que si había una mujer extranjera, le decía no se meta con mujeres extranjeras porque al meterse él con mujeres extranjeras pueden venir los dioses extranjeros. Y por eso castigaba, por ejemplo, o le llamaba la atención por ejemplo, a los reyes. Salomón se metió por allá con una mujer extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, meterse con una mujer extranjera puede traer dioses de otra parte. Pues que la Biblia muestra a la mujer como la que convence. ¿Quién es el que tiene poder? El que convence. Y la Biblia muestra a la mujer como el que convence. Hay filósofos que estudian la Biblia para entender cómo es para manipular a una mujer, por ejemplo. Y hay estudios que lo hacen para eso, es que para manipular a las personas o a los pueblos. Porque es que la Biblia cuenta la humanidad del hombre. Y como hemos dicho anteriormente, no perdona nada. Me gusta esa expresión, la Biblia no perdona nada. Mostraba
a Abraham, el padre de la fe, pero no le escondió que dijo una mentirita o una mentirota. No se la escondió. La Biblia no perdona nada. Y si Y vemos más adelante, a Pedro no le perdonó nada. media hora después, ¿qué es la teología de la liberación de qué trata exactamente? Ok, para resumirle, ¿qué es la teología de la liberación? Teología, la primera palabra de teología significa que la teología de la liberación, primero, no es teología. Segundo, no libera a nadie. Tengamos en cuenta eso. No es teología, no libera a nadie y no nace en nuestra parte de América Latina. Eso nace en Europa. No voy a decir en qué parte nació, pero eso, primero tengamos en cuenta eso. La teología de liberación, el método, siempre en teología católica hay método filosófico. El método sería el marxismo. Entonces, Carlos Marx, con todo su método, entonces sería eso. Entonces, va a haber siempre el proletariado y el hombre burgués. De la teología de la liberación hay otros hijos, por decirlo así. Está la teología feminista, ¿cierto? Hay unas monjas que, a ver, nosotros aquí somos las que nos vamos a encargar de la verdadera iglesia de Cristo. Y utilizan todas las mujeres de la Biblia y se empoderan. Se llama la mujer teológica empoderada. Eso ya tiene otro enfoque. También la teología indigenista, igual que todas estas pensamientos progresistas también están en la teología. Eso no es teología. Y entonces van a utilizar los textos bíblicos fundamentalistas, es decir, reducir la Biblia para decir, esto no sirve. Salieron del pueblo de Israel, nos liberamos. Y usted ve, por ejemplo, al marxismo, al comunismo, a Hugo Chávez diciendo Jesucristo, el gran revolucionario. Claro, es como Son- que dicen que Cristo, son los que dicen que Cristo era comunista y entonces intentan explicar la Biblia a través de esa perspectiva de la lucha de clases y invitan a la gente a hacer así, incluso han tenido relación con las guerrillas en Sudamérica y todo eso, ¿no? Los curas de la liberación o pastores también, no sé, de donde sean, muchas veces predican y citan a esa visión así un poco violenta de la liberación, de lo que es realmente el liberarse. Y en la iglesia utilizan una cosa que no me gusta la expresión, pero para que se entiendan, y son los grandes intelectuales eclesiásticos que dicen, debemos ser en liturgia tradicional, es decir, manejar lo que es la liturgia de una manera impecable. Y en pastoral, es decir, en servicio, en la pastoral, en servicio digital, en años, etcétera, todo lo que es pastoral, es decir, la acción del servicio del evangelio. Tenemos que ser progresistas. Y eso suena mal. Pero como el que dice, el que va y ayuda a un pobre es progresista. El que va y evangeliza a los indígenas es progresista. Y en la práctica sí lo son. Pero, pero no debería ser así, porque entonces Jesús sería progresista. El engaño, Evangelizan, pero también son de estos del sincretismo. O sea, sí, el sincretismo sería unir la política con la religión, pero no desde la época medieval, sino al contrario. Por eso ve que el progresismo se metió en la iglesia y el texto este de Abraham lo utiliza mucho para decirla. Bueno, yo conocí a un sacerdote de la teología de liberación y pastoral, era muy bueno. El obispo lo iba a cambiar y cogió un costal. El obispo me contó, cogió un costal y le dijo, metió la ropa ahí y le dijo al obispo, el evangelio dice no tener tanta ropa, ¿para dónde me quiere mandar, monseñor? Está cumpliendo el evangelio al pie de la letra. Pero el problema es que cuando predicaba el curita, metía aquí, si toca sacar armas, hay que asesinar, y un poco de cosas. Entonces ya el discurso cambia, pero la forma de acercamiento, de acercarse a la gente es una forma espectacular. Entonces eso llama mucho, ¿sí? El Papa Francisco tiene teología del pueblo.
se le quitó el marxismo y quedó la teología del pueblo, es decir, de los que evangelizan de esa forma, pero sin hablar de Carlos Marx. Por eso el Papa salía en autobús, por aquí, por el otro, porque hace parte de la teología del pueblo, es decir, de un lenguaje cotidiano sin problemas de teología fuerte, pero lo que llama la atención es que el Papa cuando a veces habla se vuelve un poco tradicional y utiliza las expresiones tradicionales de la iglesia, entonces confunde. Pero en el fondo el Papa es de eso, de la, de la teología, pero del pueblo. Y esa es una teología muy bonita porque le quitaron el marxismo y se quedaron con la evangelización, que era lo bonito, que es lo bueno que ellos tienen. Y hay un grupo que se llama los del Prado, y los del Prado toman a Abraham como el padre de la fe, pero ya no como el que salió de acá y parece a Carlos Marx, o parece una forma de revolución. Entonces, eso fue una purificación que se hizo en la iglesia, pero todavía hay algunas cosas que se deben purificar de esa teología de la liberación. Y la teología de la liberación, algunos pastores protestantes la han cogido, que es malísima. Leonardo Bohr, que fue el que hizo el Tratado de la Tierra, ¿sí? Y también participa en todo lo de eso de la Agenda 2030 y poco de cosas, y eso el calentamiento global y todo eso, hacen parte también de lo que ha quedado de la teología de la liberación, que ha sido condenada por la Iglesia Católica como una herejía moderna, porque ve la Biblia, la reduce. Es decir, usted no, el católico no puede reducir la Biblia a un versículo y saltarse el otro, tiene que ser la totalidad de la Biblia. Y ellos toman una parte, lo nutren con historia, meten eso y meten filosofía y meten cosas, y entonces ya no es Abraham el padre de la fe, sino uno de los hombres que salió a la revolución en contra del hombre burgués. Pues cualquiera con dos dedos de frente dice, esto no está bien, pero lo que ellos utilizan es intelectualismo, y enganchan gente, es un problema grave. Benedicto XVI fue uno de los que los intentó, pero los hicieron a un lado. Juan Pablo II mandó a Leonardo al silencio, no podía enseñar en universidades católicas, pero hoy los progresistas, que tienen peor que la teología de la liberación, están enseñando en universidades católicas y enseñan barbaridades. O sea, hay un problema ahí. Entonces lo que hay que mirar es, Abraham es el padre de la fe. Lo otro que se puede ver de este texto es intentar unir a los musulmanes con los cristianos. Sabemos que hay una tradición muy antigua, no sé si alguno de ustedes se la sabe, mi memoria me está fallando en este momento, la tradición de que Abraham tuvo dos hijos, y uno es y uno es todo lo que son los musulmanes y otros es Occidente, Abraham e Ismael. No sé si alguno se sabe esa tradición que es antiquísima. Sí, sí, eso mismo creo que dicen los musulmanes, si no me equivoco, son ellos los que dicen que son los hijos de Ismael. ¿Viste? Hola. Hay un problema, ¿sabe cuál es? Que están diciendo somos los hijos de la esclava. Sí. Y para mí eso ya es un problema. Pero lo que yo quería era mostrar, ya que usted preguntó qué era no sé si le quedó claro qué era la teología de la liberación o no. Sí, sí, entiendo que es más orientado a salvar el cuerpo antes que salvar el alma, ¿no? O sea, es como un movimiento social, ¿no? Utilizan el evangelio como estandarte de movimiento social. Es lo que quiero entender más o menos, y se rompe lo que dijo Jesucristo, que su reino no era parte de este mundo, ¿no? Sino que el reino de Jesucristo o el reino de Dios pertenece a otra cosa, ¿no? No significa eso tampoco que, o sea, no es irse al extremo, ¿no? Que no, que el cristiano o el buen siervo de Dios no está bajo obligación de ayudar a su prójimo, ¿no? Sino de hecho, el punto es que este ayudar al prójimo debe salir de ese corazón que se va corrigiendo y no como movimiento social, ¿no? O sea, no como una obligación de un movimiento social, de un movimiento político de, no, la meta del cristiano es ir y erradicar la pobreza, ¿no? O sea,
como si fuese un estandarte, como dices tú, como si fuera el marxismo, ¿no? Y es ahí donde la teología de la liberación entiendo que por eso se considera herejía, ¿no? Porque ya mezcla cuestiones políticas sociales con el evangelio de Cristo, ¿no? Y Cristo justamente, él rechazó convertirse en rey, o que los judíos lo convirtieran en rey, porque él mismo dijo que su reino no pertenecía a este mundo, ¿no? Exacto, como tú dices, José, es así. Y también se olvidan de la parte de amar a los enemigos, ¿no? No maldecir a los que nos maldicen, como que eso lo vemos ahora en este capítulo 12, en la promesa dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Que los judíos niegan que exista este versículo, porque como Jesús dice, han oído que se ha dicho, odiar a los enemigos, o maldecir a los enemigos, depende de la traducción, y amar al prójimo. Pero yo les digo, amar al prójimo y amar a los enemigos. Porque si no amamos a nuestros enemigos, ¿qué estamos haciendo de más? ¿Qué hacemos diferente al resto del mundo como hijos de Dios? ¿En qué se diferencia un hijo de Dios de un pagano? Porque los paganos también aman a los suyos y odian al resto. Gente, yo tengo 10 minutos más y si Ok, quieren les dejo el Zoom abierto porque tengo que ir a levantar a mi hijo y vuelvo. O si no, ya cerramos, como ustedes quieran. ok, si quiere esto, ¿cómo se llama? Esto, expliquemos, miremos y expliquemos un poquito el mapa y lo dejamos ahí. ¿Se puede agrandar el mapa o no? No sé, estaba buscando ahora, pero como para ilustrar un poco esto del viaje de Abraham. Aquí estaría Ur, no sé qué tan bien se ve ahí. Yo lo veo perfecto. Sí, Estoy sí, en sí, sí, PC, se ve. entonces entiendo. Bueno, aquí estaría Ur, pasó por Babilonia. Y una vez escuché que habían dicho como que el viaje de Abraham era, y el de todos en esas épocas, era siempre por la costa de algún río, por esto de que como eran lentos, iban con ganado, con mucha gente, como que por el acceso al agua tan vital siempre era así como en la costa por la costa. Sí, le tocó caminar bastante a Abraham, ¿no? Mm. ¿Cuántos años fue que duró Abraham hasta qué edad fue que él falleció? Prácticamente fue a los 75, ¿no? Que prácticamente salió de la tierra, de su antepasado. Y él vivió como 130, 140, por ahí, si no me equivoco. Sé que Sara muere antes que él. Este, no Y de sé. 175 años apareció, al parecer murió. 175 años. Entonces, fueron, ¿qué es? 100 años prácticamente que duró en esta travesía de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? De nómada, ¿no? Sí. Pero estaba mirando cuál era la tierra prometida. Si usted ve ahí la parte donde está el Jordán, bueno, todo eso, fue pasando por donde era la tierra prometida, es decir, el lugar donde se quedaron los israelitas. Eso es muy curioso. Y también alguien decía que también está haciendo el recorrido de una u otra manera, un recorrido que hizo el pueblo de Israel. En fin, Esta- porque por ahí,
¿Verdad que Ese es es decir, una- cuando pasaba de una parte a otra, cuando lo... Sí, 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 Es que el adelante. mundo antiguo era más bien, pues, era más bien como no tan grande como lo que conocemos hoy. Y vemos ahí en el mapa, lógicamente, esto, en un mapa moderno cambian mucho los nombres, ¿no? De muchos lugares. Sí, aquí en este mapa dice Jacob regresa. Y sí, en la línea azul sería. La de Abraham, bueno, no sé, sería la naranja. Entonces, tipo aquí en Harán, creo que fue donde murió Taré, ¿no? En el 11 termina diciendo. Y murió Taré en Harán, que era el padre de Abraham, aquí. Ellos salen de Ur y van hasta aquí con su papá. Aquí muere él y sale para Egipto. Muere el padre y ellos viene la hambruna y se van, ¿o no? Sí, Y de Arán salen para Egipto, ¿no? Cuando salió de Harán para ir a tierra de Caná y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y caminando y yendo hacia el Neguén. Entonces van como que por acá, El Shechem, ¿no? Shechem, ¿no? sí, tierra de Siquem. Y de aquí, de esta tierra que le dijo, esta tierra, ahí es cuando le dice. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo en Betel occidente y ahí al oriente. ¿Será que ahí no se muestra a Abraham yendo a Egipto porque esa no fue una encomienda de Dios moverse a Egipto? ¿Será que por eso no viene aquí en las flechas? Sí, esto de Siquem lo vemos en el versículo 6, que dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo moraba allí. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. mm, y es que acerca de Jerusalén, ¿sí que? Sí, capaz que porque es un... no sé. Lo que pasa que La Egipto Nacarcorunga, la vendría a ser antigua eso. Nacarcorunga tenía mapas casi, casi en todos los capítulos. Por donde pasaban los profetas tenía un mapa muy antiguo. Y yo vi una Biblia de esas antiguas que tenía mapas que eso parecen como que no en las películas. Y era como de cuero la Biblia. Bonita, ¿no? Me estafaron con eso. Y aquí se ve que... Ah, y otra vez no. Dice ahí, sí. Ah, Sí, con el Google Earth. de Siquem a Egipto, ¿no? Ahí sí se marca. Sí. Ellos más bien como son las montañas, ¿no? Aquí estaría Betel. Que de Betel es que se movió a Egipto, ¿no? Bueno, marca la lectura, ¿no? Sí. Sí, se de Betel hacia el Negev y hacia Egipto. O sea que bastante, bastante, ¿no? Después tendríamos que ver cuántos kilómetros fueron.
Pues sí. Sí, caminó 100 años de su vida, ¿no? Caminante no hay camino. De ahí la canción. Yo Y siempre he uno dicho, o se sea, cansa caminando un poquito, ¿no? por ejemplo, ahí Abraham era guiado por Dios en todo, ¿no? Y la pregunta es, a veces, ¿qué más? Yo me pregunto, bueno, ¿por qué Dios no me dice directamente qué cosas debo hacer, ¿no? Pero no sé qué vida sería más difícil si que Dios te dijera todas estas cosas que tienes que hacer, o simplemente la vida que nos toca a nosotros, el tener que hacer nuestra vida siguiendo la voluntad de Dios, sin recibir una pauta directa. Bueno, ahora vete a vivir a Argentina, ¿no? Y de Argentina vete a Estados Unidos, de Estados Unidos vete a... Y prácticamente esa fue la vida igual de los apóstoles, ¿no? La misma de Abraham y hablan bueno, el libro de Hechos, ¿no? De cómo el Espíritu decía, y ahora lo movió a tal país, y ahora lo movió a tal localidad, y de ahí lo movió a... yo digo igual, o sea, tal vez no, el que no lo está viviendo dice, no, no debe ser más fácil una vida así que te dice Dios qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero pues igual sin dudas lo decimos porque no lo hacemos. Igual tenemos tiempo, porque mira que Abraham tenía 75 años. A lo mejor espera nuestra jubilación y ahí. Pero no tenía hijos. Sí, es verdad. No, yo creo que cada uno es tipo, que sí hay un propósito para cada uno, pero es particular. O sea, todos debemos cumplir con la ley, con la Biblia, con la palabra de Jesús. Pero entiendo que Dios tiene un propósito para cada uno en especial que incluye eso. O sea, que incluye el cumplimiento de todo lo que ya se dijo. Como decía, no me acuerdo qué profeta, o ahora no recuerdo en qué libro, que decía, porque no puse estas palabras en las estrellas para que te preguntes quién podrá subir hasta allí y traerlo para saber qué es lo que dice Dios, ¿no? O sea, como que en cierta forma nosotros tenemos algo que Abraham no tuvo. Es decir, Abraham no tenía la palabra, no sabía, no sabía ni los mandamientos ni nada. Entonces, en cierta forma estamos en ventaja, ¿no? En ese sentido. Pero creo que sí, ahí no sé en dónde leí o sea, que aunque malamente se cree eso, sí existían ciertas leyes o mandamientos para el tiempo de Abraham, ¿no? Aunque ya Ex- la ley escrita sí ya le fue dada en el... Existía el código de Noé, el de Noé, que había sido dado en el pacto con Noé. Es decir, ciertos reglamentos de no asesinar, de no comer carne con la sangre y todo eso. Hay unos cuantos que dice que a esos mandamientos está sujeta toda la humanidad, porque no son mandamientos, o sea, específicos para el pueblo, sino para toda la descendencia de Noé, para Noé y su descendencia que somos todos. Eh, y son bien poquitos, son concretos. No me Pero acuerdo. sí existían referencias morales en ese tiempo, ¿no? Ah, claro, sí. No, y aparte que está lo de escritos en el corazón. Hay quienes tienen, por ejemplo, Abraham tenía, si bien no tenía este acceso a la voluntad de Dios como nosotros, así de la Biblia, sí tenía escritas los códigos en su corazón, como se dice, ¿no? Como lo dice la misma palabra. Él, Pero O, los liberales o dicen diría que no, Tomás de ¿no? Aquino, la ley natural, que La ley como, natural. y cómo la describe el catecismo, que está escrita en el corazón del hombre. Pero dicen que no, ¿no? Dicen los liberales del tiempo, de ahora, pues toda la filosofía moderna, que no existe tal cosa como una ley natural en el hombre, ¿no? La niegan. mm, Y o sea, tendríamos que mandar una pareja de bebés a Marte y veamos cuál va a ser su desarrollo de esa civilización, ¿no? A ver si realmente existe algo atrás en el corazón, porque ellos dicen que no.
que no existe tal cosa, sino que es un constructo social, ¿no? Hoy todo es un constructo social. Y niegan hasta el instinto materno hoy en día. Dicen que es un invento de la ciencia del hombre blanco. ¿En serio? Yo he Ya le voy a escuchado- decir, ya le voy a decir a mi gallina que no tiene por qué cuidar los pollos, sino que Sí, es eso porque la es oprimí, constructo social del gallo opresor. ¿No? la oprimiste, José. Estás replicando el patriarcado en el gallinero. Claro. Sí, sí, pero llegan a decir esas cosas, claro que sí. Bueno, gente, me tengo que ir. Sí. Ojalá nos encontremos el próximo sábado para seguir compartiendo. Muy, muy interesante todo. Gracias, gracias. Buen fin de ¿Tienes semana. tiempo listo para la Descanse. oración o ya te tienes que ir? Oración de 1 minuto. Bueno, Sí, sí, sí. Ok. Ahí va a salir el pollito en el video. Pollito mascota. Señor Jesús, ayúdanos para que tu palabra nos ilumine, para que tu palabra sea lo más importante en nuestras vidas. Tú que eres el amor de los amores. Aumenta nuestra capacidad de entendimiento. Amén. amén. Entonces, muchísimas gracias por este encuentro bíblico y que la pasen muy, pero muy bien. Bueno, hasta Igual, luego. cuídense Bueno, mucho. gracias. Bendiciones. Buen fin. Bendiciones.